Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Este tema relevante para la realidad venezolana, para el día a día, como es la transparencia fiscal. Decía que la gran pregunta que nos hacemos los ciudadanos es ¿cuánto podemos saber acerca de los ingresos del país? ¿Cómo es la construcción de la política fiscal? ¿A quién se le cobra más? ¿A quién se le cobra menos? ¿A quién se le da beneficios? ¿Y por qué? ¿Qué se busca con las políticas fiscales? Incentivar qué sector de la economía, qué sector de la productividad o qué acción social. La pregunta de la sesión de hoy creo que puede haber despertado interés en personas más allá de los economistas. Y pues la invitación es a que tengamos la posibilidad de escuchar a estos tres expertos, como son José Manuel Puente, como son Sari Levy y como es Gustavo García. Además, vamos a tener también la posibilidad de coordinar, de tener en la moderación a Cristi Rangel, nuestra coordinadora de Transparencia Venezuela en el Estado Mérida, y nuestro apoyo en todos los temas que tienen que ver con transparencia presupuestal, transparencia fiscal y seguimiento a lo que tiene que ver con el dinero, con los recursos en monedas, en recursos físicos, en los fondos que se supone que son de todos los venezolanos. Les dejo entonces en estupenda compañía y bueno, disfrutemos de esta conversación todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mercedes. Encantada de compartir con este panel de destacados economistas que, como bien mencionó Merchi, admiramos. Como referencia inicial, vamos a comentar que los recientes resultados de la encuesta de presupuesto abierto 2019 muestran, por una parte, que la mayoría de los países no ofrece suficiente información sobre el proceso presupuestario ni tienen canales de participación para permitir que las decisiones sobre ingresos y gastos públicos estén alineadas con las preferencias de los ciudadanos. Sin embargo, por otro lado, hay un avance significativo en transparencia y experiencias de participación en varios países, varios de ellos en nuestra región, en América Latina, por ejemplo, en México, en Brasil, en Perú. Hay evidencia de que sí es posible la transparencia fiscal, entonces queremos disertar en cómo lograrlo y para qué, porque en Venezuela nos encontramos en la situación de que ni conocemos ni participamos de las decisiones fiscales que tanto nos afectan nuestras vidas, y en los resultados de esta última evaluación de la encuesta sacamos 0 puntos en una escala de 0 a 100, ocupamos el lugar 115 entre un total de 117 países evaluados en transparencia fiscal, y esto ocurre por segunda vez, es decir, sacamos 0 por segunda vez, lo que evidencia que es una política de Estado el secreto y la negativa a rendir cuentas en Venezuela. Procurando entonces reivindicar este tema tan importante para Venezuela y Latinoamérica, les planteamos las siguientes interrogantes a nuestros invitados. ¿Cuáles son las ventajas potenciales de la transparencia fiscal y la participación de los ciudadanos en el proceso presupuestario? Organizaciones como centros de pensamiento, universidades, activistas de derechos humanos pueden contribuir en las políticas públicas y un mejor desempeño macroeconómico si disponen de información fiscal completa y oportuna. Es importante también para el sector privado, para las empresas, la transparencia fiscal. Y no podemos dejar de plantear, si es posible y nos da tiempo, cuál es el efecto de la pandemia de COVID-19 en las políticas públicas de atención a la crisis y la necesidad de que todos estos cambios y decisiones de gasto que se están dando de forma apresurada puedan ser conocidas por todos los ciudadanos. Aspiramos con estas interrogantes disertar al final en cómo disminuir riesgos de abuso de poder, de corrupción. Queremos también impulsar mejoras en el bienestar social, alcanzar el máximo aprovechamiento de los recursos públicos y mejorar el desempeño económico en general. Iniciamos entonces esta intervención con la participación de Sari Levy, a quien ya tenemos en línea. Muchísimas gracias, Sari, por aceptar esta invitación. Bienvenida.
Tienes 8 minutos. Quisiera iniciar señalando que transparentar el ejercicio de la función pública, garantizar el efectivo acceso de todo ciudadano a esa información pública que poseen los órganos públicos, las entidades públicas y todos aquellos que reciban recursos públicos es un derecho ciudadano. Y el ejercicio ese ejercicio del derecho a la información debe ser resguardado en toda su amplitud, desde recabar, investigar y difundir información. Y en esta labor, como tú bien preguntabas, nos hiciste esa pregunta, tienen un rol estelar las universidades, los institutos de investigación y, por supuesto, las organizaciones no gubernamentales. Y casualmente esa ha sido mi experiencia desde el primer día en el Observatorio de Gasto Público de CEDICE, que a su vez tiene como objetivo hacerle seguimiento y monitoreo al gasto público, estimulando la mejora de su calidad, disponibilidad y uso de información. Y es lo que nosotros hemos llamado el fortalecimiento de una ciudadanía económica. Simultáneamente, y con la finalidad de que este fortalecimiento de ciudadanía económica se concrete, un pilar de nuestras investigaciones ha sido naturalmente la ley de presupuesto, y que, como todos bien sabemos, se debe buscar que en su proceso de elaboración, aprobación, ejecución y evaluación se cumplan los objetivos de la política fiscal, tanto de eficacia macroeconómica como de eficiencia en la asignación de los recursos. Y ahí es donde la transparencia en la generación y aplicación de los recursos públicos pasa a ser un elemento vital. En todo este proceso uno lo puede hacer muy técnicamente, pero otro de los pilares centrales en el observatorio ha sido justamente un proceso de educación ciudadana, invitando a la Contraloría y a la participación, no solamente desde el punto de entender cómo funciona el presupuesto y el gasto público, sino tratar de incentivar la participación en la elaboración de presupuesto, en la descentralización e inclusive en la discusión de una posible estructura federada en lo que es la elaboración del presupuesto público. Naturalmente, en todo ese proceso hay que hacer un análisis de la composición del gasto, de las preferencias, de su sostenibilidad, de la deuda, y en todos estos elementos, pues definitivamente la rendición de cuentas y la forma en la que el ciudadano asuma su derecho frente al manejo de la cosa pública se hace indispensable. En este sentido, no puedo obviar mencionar las crecientes dificultades que hemos tenido en Venezuela para hacerle seguimiento al gasto, el cual, inclusive al presupuesto, que era quizás el instrumento con el que más claramente contábamos, pero que cada vez la información disponible se hizo más agregada hasta llegar simplemente a hacer una única y simple cifra con un montante. Por lo tanto, ¿qué transparencia se puede uno plantear desde esa perspectiva? Y hay otro aspecto que también ha sido muy importante mostrar en el caso venezolano, y es que la transparencia no es solamente un seguimiento de data, sino también de direccionalidad e intencionalidad política. En este sentido, el propio presupuesto nacional, la ley de presupuesto nacional, fue víctima desde el principio de la misma, puesto que hay dos variables claves en el presupuesto nacional venezolano, como era el precio del barril de petróleo y el tipo de cambio. Ajustando esas variables se logró reducir el montante del presupuesto nacional, lo que permitía que al final o en el transcurso del año el equivalente a lo que iba a ser un presupuesto nacional bien manejado se manejara duplicado a través de lo que llamaríamos los ingresos extraordinarios. Y con ese proceso de generación de abultadas cuentas de ingresos extraordinarios se fue rompiendo la unidad
la unidad del Tesoro y se fueron generando un conjunto de fondos presupuestarios, uno más opaco que el otro, empezando por el Fondem, Fondespa, el Fondo Bicentenario, el Fondo Chino, el Renault, y me quedaría un buen rato mencionando un conjunto de fondos de los que lamentablemente es muy poca la información que siempre logramos obtener. Por otro lado, una de las cosas que siempre preocupa es que ciertamente el tema fiscal no es cualquier cosa, no se puede manejar de una manera no profesional, pero hay que estimular a la población para que le haga seguimiento al mismo. Entonces, con la finalidad de favorecer algunos instrumentos que le permitieran a la población esa cercanía sobre la cosa pública, sobre todo de presupuestos locales o unidades regionales, fuimos elaborando inclusive un sencillo instrumento que llamamos índice de gasto público, donde tratábamos de evaluar la calidad en la planificación y en la sostenibilidad. Si bien es un índice bastante sencillo, el mismo nos permitía no solamente que la población se acercara al tema y además que pudiéramos hacer algunas pequeñas comparaciones regionales. Ya veo que me falta poco tiempo, así que rápidamente y para mencionar el punto que nos dijeras que tocáramos también y que tiene que ver con toda esta situación de la pandemia, no podemos negar que si algo ha quedado claro en este proceso es de la relevancia de la transparencia en el manejo y difusión de la información. Y en este caso no me refiero únicamente a la información asociada a la parte epidemiológica, sino que ahora con los abultados paquetes fiscales que se han ido generando a lo largo y ancho del planeta y que por unas cifras que hoy mismo nos daba el Fondo Monetario Internacional a nivel global, incluyendo el G20 más los países emergentes, estamos hablando de 9 trillones de dólares, pues con más razón es exigencia que estos fondos sean manejados con eficiencia, con transparencia y asociados a los objetivos a los cuales, para los cuales fueron realmente planteados. No cabe duda que Venezuela, en este caso, el espacio fiscal hoy en día es nulo, así que es muy poco lo que en ese sentido podemos hablar del caso venezolano, pero sí quisiera señalar algo sobre este abultado monto del cual estamos hablando, y es el hecho de que generalmente nosotros escuchamos o vemos manifestaciones públicas para, por ejemplo, proteger reservas vegetales y acuíferas, reclamando la debida protección al ambiente que vamos a heredar a nuestras generaciones futuras. Pero rara vez, por no decir nunca, vemos una manifestación reclamando por un exceso de deuda que se emite en determinado momento y que van a ser nuestros hijos y nuestros nietos quienes van a tener que cancelar dicha deuda. Esto que es lo que llamamos la responsabilidad intergeneracional frente a la cosa pública y en este caso a la deuda, es algo que quería destacar. Muchísimas gracias, Sari. Damos entonces la palabra, sin más preámbulo, al doctor Gustavo García, quien ya está con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Primero que nada, quiero darles las gracias a los amigos de Transparencia Venezuela por invitarme a compartir con ustedes unos minutos en este tema. Entrando en el tema, ¿por qué la transparencia es sumamente importante? Primero que nada, hay que tener muy claro que esto no es de un purito de limpieza administrativa solamente, de que la información se publique. Quiero nada más recordar la memoria de la inestabilidad política e institucional que vivieron varios países de América Latina en los últimos 10 o 15 años, producto de los escándalos de corrupción que involucró la destitución y juicio de varios presidentes en la región. El caso famoso, la destitución de Dilma en Brasil, la destitución de PPK en Perú, y aproximadamente 5 o 6 presidentes en Sudamérica
África que están en proceso de juicio, han sido perseguidos o están presos. También incluye el caso de 2 países centroamericanos donde hay varios expresidentes o en proceso de huida o detenidos y presos de El Salvador, de Guatemala, etcétera, por problemas de corrupción producto de la falta de transparencia, no solamente fiscal, de transparencia administrativa. La falta de transparencia fiscal siempre está asociado a un problema de falta de transparencia administrativa que es directamente un puente a la corrupción. Y hoy en día en América Latina, recuerden por ejemplo las manifestaciones de Las Vegas en Guatemala, y así cada una de las que podemos mencionar, las protestas en Brasil por el Lavallato. Esto puso en riesgo la estabilidad política e institucional en varios países de la región. Y por esta razón, durante ese proceso, varios países que tenían, por ejemplo, el caso de Perú, una política macroeconómica y fiscal sólida, se vio afectado por una gran incertidumbre política que enlenteció el crecimiento económico en esos países. Y cuando una región que todavía tiene mucha pobreza no crece, aumenta la pobreza. Y esto es dolor de mucha gente que pierde empleo, que no consigue empleo, o que en el caso de Brasil, por ejemplo, el tipo de cambio sufrió una depreciación significativa. Yo trabajaba en esos años en Brasil, el tipo de cambio se saltó porque, bueno, hubo un ataque contra la moneda por la huida de capitales. Entonces, la falta de transparencia fiscal está asociada a un problema inevitablemente de estabilidad económica y financiera en la región que tiene un costo muy importante en crecimiento. En segundo lugar, no me voy a referir solamente a la transparencia, porque ya Mercedes en la introducción y Sara Levy en extenso se refirieron a ello. No es un problema de solamente publicar las cifras y que haya muchos centros que tengan la posibilidad de analizar esas cifras y verlas con detalle. Y no solamente tan solo un problema de rendición de cuenta basada en las cifras fiscales. Hay un tema aquí de fondo de cuál es el resultado que se obtiene con las cifras de gasto o con los beneficios tributarios, como muy bien lo explicó Mercedes, que reciben empresas y personas que son muy poco transparentes en la mayoría de la región. Se conceden exoneraciones y exenciones que muchas veces la gente se olvida a la vuelta de meses o de años, y eso significa que hay sectores, personas o empresas que están recibiendo subsidios tributarios. ¿Por qué se le llama subsidio tributario? Porque si yo tengo que pagar impuestos sobre la renta a una tasa, digamos, de 30%, y a mí me exoneran, eso quiere decir que el gobierno deja de recibir un dinero y me está subsidiando a mí el impuesto sobre la renta. Y por esa razón, hace muchos años, un economista americano muy famoso dijo, bueno, es un subsidio que debería registrarse tal cual como un gasto en el gasto público, y de esa manera los economistas lo llaman gastos tributarios, que son todos los ingresos fiscales que se dejan de obtener producto de beneficios fiscales de cualquier tipo, sean exoneraciones, exenciones o tasas de impuestos más bajos, que significan un sacrificio de ingresos públicos porque se le otorga un subsidio tributario a unos determinados sectores o personas de la economía que se pudieran utilizar esos recursos para financiar escuelas, hospitales o cualquier tipo de programa público. Entonces, efectivamente, la transparencia fiscal es muy, muy importante. Esa aclaratoria que hizo Mercedes incluye los gastos tributarios. Deben decirle que esto no es en vano. En América Latina, el promedio de los gastos tributarios en la región se ubica a veces entre 5 y 6 puntos del Producto Interno Bruto. Yo nada más le doy una idea. Ustedes agarran en México una economía de aproximadamente 1.3 trillones de dólares. Si uno le aplica un porcentaje del producto de beneficios tributarios, la cantidad de miles de millones de dólares que eso significa de recursos que no entran al fisco y que por supuesto terminan sacrificando un gasto social que es sumamente importante. O en Brasil, que tiene mucho gasto tributario en una economía de 3 trillones de dólares.
Y si tú dices que en Brasil son 3, 4 puntos de producto, bueno, son 3 o 4 puntos sobre 3 trillones de dólares, que significa una inmensa cantidad de recursos que bien se pudiera dedicar a la reducción de la pobreza, al desarrollo infantil temprano, etcétera, etcétera. O sea, la falta de transparencia normalmente va asociada a un sacrificio de ingreso fiscal. Y por razones de tiempo quiero referirme a dos detalles muy importantes. Uno, hay una publicación reciente del año pasado del banco que está gastando, se llama Mejorando Vidas, porque aquí quiero hacer un énfasis. No es solamente un problema de rendir cuenta y publicar las cifras, es un problema de rendir cuenta en base a resultados. No que me digan simplemente cuánta plata me dieron a mí, sino qué resultado yo obtuve con ese dinero. Entonces, el problema de la transparencia fiscal va asociada a dos elementos. Uno, presupuesto basado en resultados. Casi todos los países de América Latina ya están implementando presupuesto basado en resultados, donde cada administrador de cada unidad de gasto, de la menor hasta la mayor, tiene que informar qué resultados obtuvo con ese dinero y si esos resultados son cuantificables, son medibles, son oportunos en el tiempo y son relevantes, no como, por ejemplo, nos tocó ver en un gobierno nacional en un país que era número de lápices comprados. No, eso no es un indicador relevante. Es decir, por ejemplo, cuánto mejoraron los niños en los test escolares, cuántos niños lograron terminar la primaria o la secundaria. Y tú lo mides para ese dinero, no solamente dio un resultado, sino que puedas comparar ese resultado fue mejor o peor que el del año pasado, y si es peor, yo tengo que justificar por qué es peor. De hecho, en Chile, que es el que tiene el mecanismo más avanzado, cuando un programa determinado no logra resultados, no mejora, sucesivamente a la vuelta de varios años, es cancelado en el presupuesto o esa unidad de gasto es totalmente modificada. La rendición de cuentas también tiene que estar basada en resultados. Es decir, aquí el problema del presupuesto basado en resultados y la rendición de cuentas basada en resultados, que tiene que ser sobre una serie de indicadores, en inglés eso se conoce como indicadores SMART, pues justamente lo armaron para que la palabra sonara inteligente. Eso simplemente en español lo que quiere decir que los indicadores sean específicos, sean cuantificables, es decir, que sean objetivos. En tercer lugar, que sean logrables en el tiempo presupuestario. Cuarto, que sean relevantes. Y quinto, que sean oportunos en el tiempo. Si no es así, esos indicadores no cumplen con esa característica, la gente no puede saber qué es lo que tiene y qué es lo que no puede obtener con el presupuesto. Finalmente, damos la palabra a José Manuel Puente. Adelante, en aras de aprovechar bien el tiempo de esta hora. Un gusto compartir con el panel, con Cristi, con Sari y con Gustavo. Yo creo que mejor que 1000 palabras, un número. Y yo traigo 3 o 4 láminas para mostrar muy brevemente lo que quiero transmitirles. El tema de transparencia y cómo hacer que los recursos públicos estén al alcance de los ciudadanos y no de quienes gobiernan. El tema ciudadano es clave. Cuando los ciudadanos tienen acceso a los presupuestos, ellos logran hacer, obviamente, contraloría social. Y no solamente es un tema presupuestario, sino que la democracia comienza a cobrar vida porque los ciudadanos se incorporan a la labor contralora que hacen las instituciones formales. Entonces el ciudadano tiene un rol protagónico en toda esta historia y en el caso venezolano, lamentablemente, la situación es deplorable. ¿Por qué los presupuestos y la transparencia de la ciudadanía es importante el presupuesto público? Bueno, primero porque el presupuesto público es la herramienta de política económica de corto plazo con la cual cuenta un gobierno y tiene un impacto particularmente importante en las comunidades humildes a través del gasto social. 2, porque la transparencia, la rendición de cuentas y la participación pública de los ciudadanos son piedras angulares de un gobierno responsable. Sin acceso a la información, los ciudadanos no pueden participar efectivamente en la toma de decisiones, hacer uso de los recursos públicos y cumplir con esta labor contralora, lo que se llama hoy en día Contraloría Social. Sobre todo en tiempos de crisis como los actuales de COVID-2000, la gerencia de esos recursos escasos es aún más importante y la transparencia
presupuestaria cobra mucha más relevancia. Por tanto, la credibilidad y eficacia en el uso de los recursos públicos es más relevante ahora que nunca. Pero lamentablemente, en el caso venezolano, las cosas han ido muy, pero muy mal. Vean muy brevemente el ranking que elaboró Christie junto al equipo de Transparencia Venezuela, cómo Venezuela se encuentra en el último Open Budget Index, en el último puesto, junto a Comoros, Venezuela y Yemen, están de último en el ranking mundial. Yemen, un país que vivió una guerra civil, que fue ocupado por Arabia Saudita. Comoros es un grupo de archipiélagos que está muy cerca de Tanzania, en África del Este, y es un país que ha vivido 20 golpes de Estado desde el año 1975. ¿Qué quiero decir esto? Que Venezuela está en un grupo de países con terribles índices económicos, índices de desarrollo humano, niveles altísimos de pobreza y con un nivel de institucionalidad muy, pero muy baja. Y en ese ranking está Venezuela, que Venezuela siempre estuvo en el Open Budget Index entre los grupos de América Latina, inclusive normalmente estaba por encima de Ecuador y Bolivia. Y lo que ha pasado en los últimos 10, 15 años ha hecho que Venezuela y su presupuesto pierda toda transparencia. La situación actual de Venezuela en términos presupuestarios es deplorable. Inclusive vemos cómo ha cambiado la puntuación del Índice Mundial de Transparencia a lo largo de los últimos 10 años. En el 2010 tuvimos la puntuación de 34 puntos, en el 2012 37 puntos, pero desde el 2017 tenemos 0 puntos, porque simplemente ninguno de los documentos clave que debe ser publicado en las diferentes etapas presupuestarias es publicado y es de acceso público. Y como bien decían mis colegas, la no transparencia está altamente correlacionada con desequilibrios macroeconómicos y la no transparencia presupuestaria está altamente correlacionada con corrupción y clientelismo. Y ese es el drama de Venezuela. Básicamente hay 4 fases o etapas del proceso presupuestario que son claves, que conocemos muy bien. La primera es la formulación, que es una etapa ejecutiva. La segunda es la aprobación, que es una etapa legislativa. La tercera es la implementación, que también es una etapa ejecutiva, fundamentalmente bajo la figura de créditos adicionales y modificaciones del presupuesto. Y después la última etapa, la de auditoría, la cual hace la Contraloría General de la República. En esas 4 etapas, en esas 4 fases, se tienen que generar 8 documentos claves para que un presupuesto se considere abierto, transparente. ¿Y cuáles son esos documentos claves? El documento preliminar, el presupuesto del Ejecutivo, el proyecto de ley de presupuesto, después el presupuesto ciudadano, que por ejemplo, un perfecto ejemplo es el caso de Sudáfrica. Ellos hacen un presupuesto amigable, digerible para los ciudadanos, lo publican en las últimas noticias de Sudáfrica y todos los ciudadanos tienen acceso a ese presupuesto, conocen su presupuesto y hacen uso de su presupuesto y ayudan a la labor contralora. Ese presupuesto ciudadano no existe ni ha existido en Venezuela nunca. Después está el presupuesto aprobado, que es una vez que lo sanciona la Asamblea Nacional o Congreso. Después están los informes entregados durante el año, la revisión de mitad de año, el informe de fin de año y finalmente el 8º documento clave es el informe de auditoría. Ninguno de estos documentos en las últimas evaluaciones que hemos hecho del Open Budget Index es pública para el caso venezolano. Algunos simplemente no existen, como es el caso del presupuesto ciudadano, pero los que existen son solo usados internamente por las oficinas de gobierno, pero nunca son publicados. Por tanto, no entran dentro de la cuantificación. Y al final, y con esto cierro, ¿cuál es la solución a este problema? La solución a este problema es mucho más sencilla de lo que parece. Y la solución es básicamente una decisión política. Si hay un político, si hay un presidente, si hay un gobierno que quiere generar transparencia y rendir cuentas y hacer que la democracia cobre vida y los ciudadanos participen activamente de ese presupuesto y de la Contraloría Social, simplemente tiene que hacer públicos estos 8 documentos. No es rocket science, es burda de sencillo. Es agarrar los documentos clave, el documento preliminar, la propuesta de presupuesto ejecutivo, el presupuesto ciudadano, el presupuesto aprobado, los informes entregados durante el año, la revisión de mitad de año, el informe de fin de año y el informe de auditoría y hacerlos públicos. Y como bien decía Gustavo, las auditorías hoy en día no solamente están preocupadas en que
los gatos no se coman a los ratones. Las auditorías modernas hacen también evaluación de gestión a través de indicadores de gestión. Miden cuán eficiente, cuán buena es tu gestión. Y con base a esos indicadores asignan más presupuesto o quitan presupuesto. El que lo hace bien y sus indicadores indican o muestran que está haciendo una buena labor en términos de oficina pública, de gestión pública, reciben más presupuesto. Aquellas oficinas que sus indicadores de gestión indican que no lo están haciendo bien, se les recorta el presupuesto o simplemente desaparecen. Entonces ahí se alinean los incentivos de las instituciones con los ciudadanos y con el bienestar común. Así que tan sencillo como voluntad política es lo único que hace falta para que estas cosas cambien y Venezuela suba 50 puntos en el ranking mundial de Open Budget Index, porque es simplemente tomar la decisión política de publicar, hacer público los documentos que ya se producen en el proceso presupuestario venezolano. Tenemos un par de preguntas y también quisiera aprovechar de los panelistas, me adelanto, hacer un comentario sobre la importancia, tal vez Gustavo García, por su experiencia en el Banco Interamericano, pero podría estar abierta a los otros dos panelistas, es la importancia de la transparencia ahora que hay una emergencia de salud mundial y que muchos países están aspirando a recibir ayudas financieras, ayudas humanitarias e incluso están pidiendo una quita en su deuda externa. ¿Tiene un papel que jugar la transparencia fiscal para las decisiones de los entes financieros, de la banca multilateral y de los donantes internacionales en relación a sus decisiones de otorgar o no estas ayudas y estos apoyos, más allá del tema de necesidad, que por ejemplo en Venezuela es evidente que enfrentamos una emergencia humanitaria? Por otro lado, tenemos la pregunta de Carlos sobre la relación entre la transparencia y la corrupción, que según él se percibe lejana y contingente. ¿Cómo hacer para ver claramente cuál es esa relación entre transparencia y corrupción? Y también los resultados de la encuesta en el año 2017-2019 hacen que Venezuela esté en un caso excepcional a nivel regional, y esto tiene que ver con la deriva autoritaria en el país, pero en términos de economía política del proceso, ¿cómo interpretar ese declive tan notorio en el caso venezolano? Bueno, primero que nada, la emergencia del COVID posiblemente sea el shock de desastre natural, el shock externo más fuerte que ha recibido la economía mundial. Esto no es solamente Venezuela o América Latina, es el mundo. De hecho, en algunos países las tasas de desempleo se van a colocar peor, a niveles peores de lo que fue en la crisis del 29, cuando la gran depresión y la gran crisis financiera, y por esa razón todos los organismos internacionales se han declarado en emergencia para otorgar recursos a los países que lo necesitan. En esa circunstancia, bueno, a veces por la premura, por ejemplo, voy a poner un caso, no por necesariamente porque haya países, instituciones que no quieran ser transparentes, sino que en un proceso de esta naturaleza realmente de emergencia, los procesos de compras de utensilios médicos, medicinas, etcétera, se van a hacer por la vía de emergencia y no necesariamente cumpliendo todos los procesos normales de una licitación. Yo ahí quiero ser muy claro, la emergencia en términos económicos y sanitarios puede llevar que en algunos países haya algún sacrificio de transparencia. Se puede ver después. Pero esto me lleva a hacer un comentario a lo que dice José Manuel. No es solamente un problema de voluntad política y que se publique la información y haya una auditoría que haga el registro. No. Me van a disculpar, nosotros en América Latina, yo justamente en el área donde está la división de gestión fiscal en el BID, es en el área de instituciones para el desarrollo. Esto es un problema institucional. Si tú no creas el marco institucional y las instituciones que tienen que garantizar que esto sea una cosa amplia, sólida, sostenida en el tiempo, bueno, las Contralorías producen un informe
en toda América Latina, algunas de ellas más avanzadas que otras, con mucha información de detalle, publican la información y suelen ser a veces unos mamotretos que se quedan en las bibliotecas. Y por ahí uno que otro think tank, entonces hace algunos estudios de analizar. Quiero mencionar el caso de Chile, porque Chile no solamente es el país más avanzado en transparencia fiscal en América Latina, sino inclusive de los mejores, casi me atrevo a decir el mejor de la OECD, que estableció uno de los primeros en el mundo el presupuesto basado en resultados. Eso quiere decir, uno, que establece un marco legal, que obliga a esto, establece los detalles, detalla todo el proceso y sobre todo crea las instituciones necesarias para que esto se pueda realizar. ¿Esto qué significa? Que yo tengo que tener, no me refiero solamente a la asistencia de una organización pública determinada, cuando me refiero a las instituciones que yo tengo, el capital humano, la tecnología y la potestad legal para actuar. Por esa razón, si yo no tengo una institución o varias instituciones que estén en una calidad muy sólida de evaluar ese presupuesto, la Contraloría no tiene médicos para evaluar la efectividad del gasto público en salud con un nivel de detalle suficientemente claro. Tampoco lo tienen en educación, tampoco lo tienen en ingeniería de carreteras y caminos, etcétera, etcétera. Entonces esto requiere crear instituciones a veces muy grandes, con un capital humano muy sólido y con la disponibilidad tecnológica para poder hacer los estudios que requiere esto. Esto quiere decir que tiene posibilidad de mantenerse informado de cuáles son las cosas que en el mundo se están haciendo y discutiendo, que tiene la capacidad de disponibilidad de computadoras, software, etcétera, para hacer las evaluaciones. Yo le voy a poner un caso. En el proceso presupuestario de Chile, cada 5 años se tiene que evaluar, en un periodo, no todos en un ciclo cada 5 años, sino cada programa tiene que ser evaluado en un periodo de 5 años. Un año lo hace en educación, otro año en salud, otro año en programas de inversión en infraestructura pública, etcétera, etcétera. Y eso se contrata fuera de esa institución para evitar conflictos de intereses. Y ahí contratan, como lo decía Sara Levy, think tank, universidades, expertos consultores que han sido previamente certificados como evaluadores. Y esto es toda una tecnología que se ha desarrollado mucho en los últimos años de economistas, sociólogos, médicos, con un instrumental estadístico metodológico muy sólido para evaluar esos programas como se evalúan hoy las vacunas, ahora que está de moda la vacuna o no contra el COVID, que son testeados con elementos contrafactuales y que puedan demostrar estadísticamente de una manera muy sólida esos resultados. Es evidente, si no hay la voluntad política, nada de esto existe. La voluntad política es la primera decisión y quizás la primera condición necesaria, pero no es una condición suficiente. Yo veo los reportes de Open Boy y de otras instituciones y, por ejemplo, los análisis basados en resultados con indicadores SMART, como lo mencioné en la intervención, no están. Yo no los veo, no existen en los reportes. Y eso es fundamental que lo tengamos claro. Sin cuantificación, con resultados medibles, cuantificables, objetivos, relevantes y oportunos, la transparencia y rendición de cuentas está mucha de algunas extremidades. Muchas gracias, doctor. Damos la palabra a Sari con las preguntas que habíamos dejado. Voy a comentar un par que nos llegaron ahora. Cómo realizar seguimiento de las donaciones en especie que los organismos internacionales están enviando a nuestro país, en virtud que no existe un régimen legal que regule la cooperación internacional y la ley es obsoleta del año 1958. Comparando los ingresos por venta de petróleo y por impuestos, ¿cuál es el mayor en el presupuesto nacional ahora? Bueno, me adelanto con esta pregunta porque no tenemos acceso al presupuesto de Venezuela desde el año 2017. También preguntan sobre las tasas impositivas aplicadas en otros países y qué posición ocupa Venezuela respecto a las cargas tributarias en otros países, y siempre se relaciona la transparencia con el gasto, como que está bien, sin embargo hace falta referirse a la transparencia de los ingresos. Hay que hacer pública la estructura tributaria, su orientación, la progresividad de dicha estructura, los gastos tributarios. Muy importante
importante, sobre todo en el contexto de Venezuela, porque el subsidio a la gasolina, a la electricidad, al agua, es un inmenso gasto para nuestro país, pero dejo en la palabra ahora a Sari. Muchas gracias por las preguntas. Fíjense, la verdad que uno de los elementos que nos reúne, o el tema que nos reúne en realidad, es esa transparencia que debemos exigir en el manejo de la cosa pública. Y obviamente que tú no puedes hablar de transparencia del lado de los gastos, sino también del lado de los ingresos, porque justamente es la justicia en el proceso de recaudación lo que te permite establecer esos objetivos a concretar y esos resultados que vas a medir. Así que el proceso en su conjunto, toda la información y todo el proceso desde que lo presupuestas hasta que el gasto es concretado, hasta que tesorería emite el último pago, todo el proceso debe ser evaluado transparentemente. Es más, justamente esa dificultad de hacerle seguimiento es la que te impide totalmente medir la eficiencia del proceso, mientras que si lo tuvieras transparente, podrías evidenciar dónde están los nudos gordianos y corregirlos. Ahora, en todo ese proceso, y como se ha señalado, no cabe duda que se requiere una voluntad política férrea y se requiere mucha información, de poner a disposición información a la población. Pero lo que hay que tener muy claro es también cómo se definen esas prioridades sociales y cómo vas a medir la concreción de esos resultados. Muchas veces estamos viendo que lo que se miden son metas y no los objetivos finales de las políticas. Entonces, tú tienes quizás más pupitres en una escuela, pero no tienes mejor educación. Tienes posiblemente más camas en un hospital, pero no tienes más salud. Y es que en el proceso, esa transparencia adecuada de cómo concretar los resultados de las políticas es lo que no queda bien claro, o más bien al contrario, se utilizan las mediciones para aparentar que lo estás haciendo mejor cuando en la realidad lo estás haciendo infinitamente peor. Y claro que obviamente esto no basta para eliminar absolutamente la corrupción, pero todo un proceso de transparencia es lo que evita, minimiza y eventualmente, si sucede, evidencia que un proceso de corrupción o indebido se ha realizado en el proceso. Entonces, la transparencia y la entrega de información es un elemento vital. Y si bien se requiere, como se ha dicho, voluntad política, también se exige demanda ciudadana, porque si como ciudadano tú consideras que no le prestas suficiente atención, no valoras adecuadamente ese concepto de la Contraloría Ciudadana, pues simplemente no se da. Además de que el control de un proceso no se hace únicamente al final, se tiene que hacer continuamente en todas las etapas y todas las etapas tienen que ser transparentes. Entonces, realmente es todo un proceso de cambio, de hacer la cosa pública transparente y realmente auditable al ciudadano, y que los gobiernos y los espacios públicos se les entienda como lo que son, espacios de rendición de cuenta al ciudadano. Los fondos que ahí estamos manejando son nada más y nada menos que los impuestos de todos nosotros, los ciudadanos. Y yo lo que quiero, yo con mi dinero podré hacer lo que quiera, pero con el dinero de los ciudadanos lo tengo que manejar de forma transparente y con la mayor eficiencia posible para lograr los objetivos que se hayan planteado en forma social. Gracias, Sari. Tenemos otra pregunta. El actual régimen de Venezuela no es transparente. ¿Qué medidas deben tomar para que los gobiernos futuros, una vez se logre el cambio, sean transparentes? Por aquí también tenemos, no hay transparencia en el gasto ni en los ingresos. ¿Qué mecanismos tenemos los ciudadanos para exigirla? ¿Por dónde comenzar? Y dejamos en la palabra a José Manuel Puente. Sí, yo solo quiero aclarar que el objetivo central de esta conversación era el tema de transparencia fiscal. Y es por eso que yo hacía alusión que la solución fundamental, básica, era algo muy simple, que era hacer público los 8 documentos claves en materia presupuestaria. Pero por supuesto que eso no es suficiente. Tú necesitas mucho más que eso y claramente, por ejemplo, como habíamos discutido, necesitas indicadores de gestión objetivos, robustos, pertinentes, cuantificables y equipos técnicos de alto nivel que puedan hacer la revisión
de esos documentos públicos. El problema es que en Venezuela el ABC del proceso presupuestario, que es hacer público los documentos claves, no ocurre. Y si eso no ocurre, no importa si tú tienes las instituciones fiscales chilenas. Si no hay la transparencia en los 8 documentos clave, el equipo técnico más sofisticado que pueda proveer Chile no puede hacer el escrutinio de esos indicadores. Por eso es que yo hacía referencia como partir del ABC, dada la terrible situación tan deplorable en materia fiscal, estando de último en el índice mundial de transparencia. Pero estoy totalmente de acuerdo. Una vez que tú logres resolver el ABC de la transparencia presupuestaria, tienes que construir instituciones, equipos técnicos. Tal vez el mejor target que América Latina tiene sin lugar a dudas Chile, que hace uso extensivo e intensivo de los indicadores de gestión, y como decía, con indicadores de gestión objetivos, robustos, pertinentes, objetivos, cuantificables, mide el desempeño de la gestión de cada oficina y de la gestión presupuestaria. Pero el primer paso es hacer pública la información, y ese ABC es el que Venezuela ni siquiera logra cumplir. Venezuela tiene tareas tremendamente complejas. La primera es producir los documentos, hacerlos transparentes y después construir el sistema institucional con capacidad técnica que pueda hacer revisión, análisis de esa información que se hace pública para que efectivamente se pueda hacer labor contralora y se pueda inyectar eficiencia y eficacia en la gestión del Estado. Alguien hacía la pregunta sobre el tema de la correlación que hay entre transparencia fiscal y corrupción. Hay 2 trabajos muy recientes que son, en mi opinión, de muy buena calidad. Hay uno de Milena Kahn, que se llama, en la traducción al español sería el efecto fiscal de la transparencia fiscal, y Fondo Monetario el año pasado también publicó un paper muy bueno sobre el tema, y hay que son básicamente estudios de paneles que muestran muy claramente cómo la transparencia fiscal está altamente correlacionada con ataque frontal a la corrupción y está altamente correlacionada con mejor desempeño macroeconómico y con acceso de los países a los mercados de deuda internacionales. Entonces hay muchas razones, más allá de las micro, por las cuales los procesos presupuestarios deberían ser transparentes y rendir cuentas a los ciudadanos. Gracias, José, por estos comentarios. Ya hemos cumplido 1 hora en nuestra reunión, que era lo que teníamos estipulado, pero podemos dar un chance de 1 minuto a cada uno de los panelistas para que hagan un cierre a esta intervención y su despedida. Iniciamos entonces con Sari, por favor. Bueno, simplemente quiero insistir en la importancia que siempre hemos señalado del acceso a la información pública en paralelo a la protección de los datos personales, que son 2 elementos que debemos tener y manejar siempre de forma simultánea: la indispensable Contraloría Ciudadana y, por supuesto, la obligatoriedad de rendición de cuentas del sector público. Estos son para mí, lo digo claramente, elementos medulares en la lucha contra la corrupción, pero también para el fomento de sociedades libres, responsables y prósperas. Un camino al desarrollo solamente se logra con instituciones firmes, con reglas claras de juego, y la transparencia es un elemento vital para el logro de esta fortaleza. Muchísimas gracias, Sari. Damos la palabra a Gustavo García. Sí, lo primero, de nuevo, para retomar la pregunta en relación al COVID y el gasto en esta emergencia, es que los países que tienen un marco institucional de transparencia fiscal y presupuestaria, la emergencia no necesariamente va a implicar un gran sacrificio en términos, como decía, la urgencia de compras públicas, que no pasen por un proceso de competencia licitatoria, producto de la necesidad de producir las cosas a tiempo. Eso posiblemente se produzca, pero eso no es ningún problema para un país que tenga un marco sólido, porque hay la manera después de cuantificar, publicar esa información, medirla, etcétera. Pero la emergencia ahorita sanitaria y fiscal está por encima de esta prioridad. Bueno, si habrá sacrificio en algunos países, lamentablemente será un costo, pero yo diría que menor que el costo de no actuar con la velocidad y la dirección que se requiere. Un último detalle sobre el caso de Venezuela. En Venezuela hay un documento que publicar,
por una razón muy simple. Desde el año 2016 no se aprueba presupuesto. En Venezuela no existe presupuesto. Desde que cambió la correlación política en Venezuela, cuando la oposición pasó a tener la mayoría de la asamblea, Maduro ya no mandó a la asamblea el presupuesto de cada año. El único que fue aprobado fue el del año 2016 porque lo aprobó la Asamblea Nacional cuando la dirigía Gustavo Cabello. Ese fue el último presupuesto aprobado por el Poder Legislativo. Sabemos que fue muy poco transparente. En Venezuela no hay presupuesto, en Venezuela se gasta. El dinero que el gobierno gasta de las distintas fuentes de ingresos que tiene, de deuda, oro, artesanal o ilegal, como ustedes crean, petróleo, lo que sea. Pero en Venezuela no hay presupuesto. El último presupuesto aprobado, entre comillas, por el Poder Legislativo fue en el año 2016. Entonces, lo primero que habría que decir es que tiene que haber voluntad política para que se retorne a la normalidad del proceso presupuestario, que el Ejecutivo haga la propuesta y se apruebe en el Parlamento y eso sea conocido. No, se debe empezar de cero, porque no hay presupuesto y no va a haber presupuesto en el actual contexto institucional. Eso era lo que iba a decir. Muchas gracias, Gustavo. José Manuel, un minuto para cerrar y despedir. Muchísimas gracias. Solo dos ideas muy breves. Sí, yo creo que simplemente desde los escombros de lo que era un proceso presupuestario, habrá que construir un proceso presupuestario desde esos escombros. Y porque ciertamente ha sido destruido, no existe proceso presupuestario, no existen la mayoría de los documentos que se deben producir y las instancias que tienen que constitucionalmente aprobar esos presupuestos y convertirlos en ley, como es el caso de la Asamblea Nacional, hace 4 años que no participan en la aprobación de ese proyecto de ley de presupuesto. Entonces hay que arrancar desde cero, desde los escombros. Y la segunda idea, y que quiero hacer referencia, que no es muy usual que los economistas hagamos idea, tiene que ver con el título de este evento, y es cómo hacemos que los recursos estén disponibles para los ciudadanos. Yo sí creo que cuando los ciudadanos tienen acceso a los recursos presupuestarios, sin lugar a dudas comienzan a hacer Contraloría Social, algo que hacen las democracias más sofisticadas y modernas del mundo, y no solamente es un tema fiscal, es un tema de la calidad de la democracia. La democracia comienza a cobrar vida y los ciudadanos comienzan a ejercer un rol protagónico en la toma de decisiones fiscales de la nación. Y es así como funcionan los sistemas institucionales más sólidos del mundo, donde el ciudadano tiene un rol protagónico en la elaboración del presupuesto, en la aprobación del presupuesto y en la Contraloría Social. Y todo eso tiene que ser rescatado en la que es la reconstrucción desde los escombros de un proceso presupuestario que ciertamente ya no existe y hay que arrancar desde cero. Hay que refundar el sistema o el proceso en su conjunto. Con eso concluyo. Gracias. Muchísimas gracias, José Manuel, y a todos nuestros participantes en esta tarde sorteando dificultades en el país con los problemas eléctricos. Creo que ha quedado claro para todos que hacemos un gran llamado a toda la ciudadanía, organizaciones de la sociedad civil, a ejercer presión y hacer incidencia por que podamos velar qué es lo que está ocurriendo con los recursos que nos pertenecen, que son de todos nosotros, y así de esta manera rescatar la democracia y rescatar en nuestro país el sistema republicano, los procesos debidos en la aprobación de los documentos presupuestarios y la toma de decisiones sobre el destino y la forma de ingresar los recursos en el Estado. Han sido muy amables y gentiles todos nuestros ponentes al haber atendido nuestro llamado. Queremos agradecerles enormemente una vez más. Esperamos seguir teniendo oportunidad de conversar en otras ocasiones. Esperamos seguir compartiendo en otras oportunidades. Muchas gracias a todos y que tengan feliz tarde. Hasta luego. Luego, gracias a ustedes. Gracias. Chao, gracias. Muchas gracias.